Antes de que las llamas consumieran la casa, alguien dejó una escena perfecta para engañar a todos. Un padre con un arma al lado, una familia muerta, un incendio que parecía borrar cada rastro. Todo apuntaba a un homicidio-suicidio. Todo menos un detalle microscópico en una bala, porque cuando los forenses miraron más de cerca, descubrieron que el arma no podía haber disparado, que el hombre había muerto primero y que el fuego no había sido un final, sino un intento desesperado por ocultar la verdad. Lo que parecía una tragedia familiar escondía, en realidad, la huella fría de un asesino que creyó haberlo planeado todo. Y fue la ciencia, no las llamas, la que terminó revelando quién estuvo realmente allí aquella madrugada. Hoy presentamos Evidencia Final. En el pequeño pueblo de Vinton, Virginia, a la madrugada del 29 de agosto de 1994, un conductor vio humo que salía de una casa y llamó a los bomberos. El fuego fue combatido durante horas. Los patrones del incendio y su velocidad indicaban que había sido provocado. Si no se hubiera dado aviso, la casa y todo lo que contenía habrían quedado completamente destruidos. Los bomberos no pudieron salvar a la familia que vivía allí. 4 personas murieron, incluidos 2 niños. Cuando el humo se disipó y se examinaron los escombros, los investigadores descubrieron que la familia no había muerto por el incendio. En la planta baja, Teresa Hodges había sido estrangulada. En el piso superior, Winter Hodges, de 11 años, y Anna Hodges, de 3, habían recibido disparos. En la habitación principal, el padre, Blaine Hodges, había muerto por un solo disparo en la cabeza. Cerca de su cuerpo se encontró un arma calibre 22 sin cañón. El agente especial Barry Casey, de la policía de Virginia, sostuvo que la escena parecía indicar un homicidio-suicidio. Blaine Hodges había sido acusado de malversar fondos del Servicio Postal de los Estados Unidos y la policía creyó que, desalentado por su situación, había matado a su esposa e hijos, rociado la casa con gasolina, provocado el incendio y luego se había disparado. Sin embargo, la autopsia cambió el rumbo de la investigación. El forense en jefe, David Affley, observó que el cuerpo de Blaine estaba mucho más descompuesto que los otros 3. Concluyó que había muerto al menos 12 horas antes que su esposa e hijos. Eso significaba que no pudo haberlos matado. El arma hallada junto al cuerpo también generó dudas. Las balas extraídas de las víctimas eran calibre 22, pero presentaban marcas de estriado que solo deja un arma con cañón. La pistola encontrada no tenía cañón. Además, según los manuales, ese modelo debía dejar 8 marcas y surcos, mientras que las balas recuperadas solo tenían 6. El supervisor forense William Conrad concluyó que el arma había sido colocada para desviar la investigación. Lo que parecía un homicidio-suicidio, para los forenses se convirtió en un asesinato múltiple con puesta en escena. Los detectives sabían ahora que alguien había matado a la familia y luego había provocado el incendio para destruir las pruebas. No había sospechosos claros. Interrogaron a amigos y conocidos de los Hodges. El más cercano era un hombre llamado Earl Bramblett, a quien los niños llamaban Tío Earl. Durante el interrogatorio, Bramblett hizo un comentario espontáneo. Dijo que Blaine había matado a su familia y luego se había suicidado. Esa información no había sido divulgada por la policía ni por los medios. Para los investigadores, era un detalle que solo el asesino podía conocer. Bramblett aceptó regresar para otro interrogatorio, pero no se presentó. La policía fue al hotel donde se alojaba. Cuando estaban por entrar con una llave,
Él apareció y con actitud desafiante los retó a que lo arrestaran. Aunque su conducta resultaba sospechosa, aún no había pruebas suficientes. 3 días después, los detectives instalaron una barricada cerca de la casa. El incendio había comenzado a las 4:30 de la mañana. Una mujer declaró que vio salir un vehículo en ese momento. Una camioneta blanca, vieja con una puerta trasera negra. Poco después, frente al hotel de Bramblett, la policía encontró una camioneta con esas mismas características. En el asiento delantero había varios casquillos calibre 22, de la misma marca y tipo que los hallados en la escena. William Conrad comparó los casquillos. Las marcas de la aguja percutora habían sido manipuladas, como si alguien hubiera intentado disparar los cartuchos varias veces para alterar la evidencia. Aún así, Conrad encontró características idénticas en un casquillo del vehículo y en uno de la escena. Concluyó que ambos habían sido disparados por la misma arma. Bramblett tenía el arma homicida, aunque aún no se había localizado. La policía verificó la coartada de Bramblett en su trabajo. Su tarjeta de control horario mostraba una hora borrada. El experto en documentos Gordon Menzies utilizó luz infrarroja y determinó que Bramblett había llegado a las 5:18 de la mañana, después de que comenzara el incendio. Tenía tiempo suficiente para haber estado en la escena. En la empresa donde trabajaba, un empleado encontró unos pantalones mojados que olían al solvente industrial. Los científicos los analizaron mediante cromatografía de gases y detectaron 2 componentes: un solvente usado por la compañía y gasolina, el acelerante utilizado en el incendio de la casa de los Hodges. También se halló en un contenedor una camiseta con la inscripción Clase de secundaria William Byrd 2001. Winter Hodges había tenido una camiseta idéntica que había desaparecido de la escena. Aunque toda esta evidencia era circunstancial, la policía siguió investigando. Un año después, Conrad examinó un arma de la misma marca que la hallada en la casa y comprobó que, en realidad, producía 6 marcas y surcos, no 8. El manual estaba equivocado. Con eso, se estableció que la pistola encontrada en la escena sí era el arma asesina. El cañón había sido retirado para dificultar su identificación, pero los casquillos permitieron vincularla con Bramblett. La última pieza llegó desde Indiana. La hermana de Bramblett entregó a la policía unas cintas que él le había enviado para que las guardara y las entregara a las autoridades si algo le ocurría. En esas grabaciones, Bramblett hablaba de la atracción que sentía por la hija de 11 años de Blaine Hodges. También expresaba su creencia de que Blaine, acusado de malversación, se había convertido en informante de la policía y que estaba usando a su hija para tenderle una trampa y acusarlo de abuso infantil. Según la reconstrucción de los investigadores, el 27 de agosto de 1994, Bramblett visitó a Blaine cuando Teresa y los niños estaban de compras. Tomó su arma calibre 22 y le disparó en la cabeza. Cuando Teresa regresó, Bramblett le dijo que su esposo estaba deprimido por su situación legal y que necesitaba estar solo. Más tarde, asesinó a Teresa y a los niños, provocó el incendio y colocó el arma para simular un homicidio-suicidio. Lo que al principio parecía una tragedia familiar, terminó revelándose como un asesinato múltiple, cuidadosamente planeado. Y, como en muchos otros casos, fue la ciencia forense, las marcas en las balas, los residuos de combustible y las huellas dejadas en los objetos, la que permitió reconstruir lo ocurrido y señalar al verdadero responsable. Recuerda suscribirte a nuestro canal
dejar tu like y compartir. De lo contrario, no podrás ver el próximo titular, porque será sobre ti.